exclusivamente al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿verdad? Sino órganos del Estado en general. Como iremos viendo, pues, ejemplos en el avance de la presente sesión. Y bueno, encontramos una definición de órganos y al respecto es ese conjunto de sujetos titulares de potestades públicas encargados de realizar funciones administrativas estatales, ya que, bueno, los órganos del Estado, esta es su función esencial, ¿verdad? Realizar funciones que corresponden al Estado. Y bueno, estos órganos, a su vez, son dirigidos por el elemento personal, ¿verdad? Por sujetos, por empleados o funcionarios públicos, como le queramos denominar, pues estas personas son las que tienen a cargo un órgano del Estado. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria está dirigida por empleados o funcionarios públicos, ¿verdad? El órgano administrativo es como tal la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida por sus siglas SAT, ¿verdad? Entonces, eso es un órgano, esa integración de personas que dirigen y realizan funciones administrativas estatales. Al respecto, quiero comentarles que existen dos teorías con relación al órgano. Una se le denomina teoría del órgano y a la otra se le denomina teoría de la representación. Con relación a la teoría, pues nos indica la doctrina de que parte de la idea que los funcionarios públicos, más que representar al Estado, son una parte integrante o constitutiva del órgano, ya que solo pueden manifestarse a través de individuos que expresan su existencia. Entonces, con base a la teoría del órgano, que esta es la teoría que adopta Guatemala en su función administrativa, ya que considera de que los empleados y los funcionarios públicos pues no están aislados de la voluntad del órgano, ¿verdad? Así como nos lo indica acá, representan al Estado y como tal, cada una de las decisiones que van adoptando o aplicando los empleados y funcionarios públicos, pues es en nombre del Estado y por lo tanto el Estado responde a ello. Con relación a esto, vamos a abordar el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que tiene relación con lo que estamos abordando. Al respecto, indica la responsabilidad por infracción a la ley, como cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal, o sea, el órgano, ¿verdad? El órgano estatal será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Entonces, acá el Estado se está haciendo parte, ¿verdad? De ese actuar, si un funcionario o empleado público pues le causa un perjuicio a un tercero, entonces este se va a hacer responsable como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el empleado y el funcionario público está actuando en función y en nombre del órgano al cual representa. Lo vamos a verificar el correo. Sí, ok, no hay ningún inconveniente. Entonces, con relación a la otra teoría, a la teoría de la representación, esta en contraposición a la otra, pues nos establece que esta es conocida como la teoría del mandato. Concibe a los funcionarios como representantes o mandatarios y lo asemeja al derecho privado, o sea, al derecho civil, ¿verdad? Que es donde se regula, pues, la figura del mandato o, en el caso de las sociedades anónimas, los representantes legales, ¿verdad? Entonces, en esta teoría, pues, concibe a los empleados y los funcionarios públicos de los órganos como que
crea una relación únicamente contractual, ¿verdad? Se ciñen exclusivamente a las responsabilidades que se estipularon en un contrato, ¿verdad? Ya que como sabemos, en un mandato, a una persona se le otorga un mandato, ¿verdad? El mandante pues le otorga determinadas funciones al mandatario y este pues debe de responder por las decisiones que toma en favor del mandante, pero siempre dentro del marco del contrato, cosa que no sucede dentro del órgano administrativo como lo estamos viendo, ¿verdad? Sino que acá estamos viendo de que en esta teoría aíslan la decisión del empleado, del funcionario público, a la voluntad del Estado. Entonces, esta teoría, pues básicamente no es adoptada en Guatemala, ¿verdad? La teoría que se acepta y se adapta a los órganos administrativos es la teoría del órgano. Muy bien. Los órganos principales del Estado, como ya lo hemos abordado, pues son el organismo ejecutivo. Esto pues lo encontramos regulado a partir del artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Acá se regula básicamente la esencia del organismo ejecutivo, ¿verdad? Todo lo relacionado a los requisitos para ser presidente de la República, sus funciones, al igual que el vicepresidente, ¿verdad? Los requisitos que se necesitan y una estructura, pues, muy elemental del organismo ejecutivo, pero esto se desarrolla principalmente en la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? El decreto 114-97. Al igual que el organismo legislativo, también está regulado en esencia a partir del artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala y regido a través de su ley orgánica del organismo legislativo, el decreto 63-94. Con relación al organismo judicial, esto pues encontramos su regulación constitucional a partir del artículo 203 y que de igual manera pues se rige por la ley del decreto 2-89, ¿verdad? Ya que como lo hemos abordado, en la Constitución básicamente solo se consigna la estructura esencial, ¿verdad? Pero cada organismo, pues tiene su propia ley, ¿verdad? A través de la cual se desarrolla lo contenido en la Constitución y sus funciones y atribuciones esenciales. Con relación a los órganos del Estado, tenemos la siguiente clasificación. Estos, por su origen, pueden ser constitucionales, por su estructura pueden ser colegiados, o por los efectos jurídicos pueden ser consultivos y también pueden ser deliberativos. Entonces, cuando nos referimos a su origen, que pueden ser constitucionales, pues los límites de facultades los rige la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo acá les coloco pues algunos artículos donde se regulan algunos órganos en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Ya que pues es acá su origen y por ende son constitucionales o considerados que su origen es constitucional. Revisemos algunos de los ejemplos que les consigno acá. Siempre prefiero consignarles ejemplos, ¿verdad? Porque esto da mayor claridad a comprender, pues, la clasificación. El 232, aquí encontramos regulada la Contraloría General de Cuentas. Como sabemos, pues la Contraloría General de Cuentas se rige a través de su ley, donde se establecen sus atribuciones, pero como lo podemos ver, su origen está en la Constitución, ¿verdad? Y al respecto, pues establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los órganos del Estado,
los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La Contraloría, como órgano del Estado, suple esa supervisión, ¿verdad? Y como podemos ver, a cualquier entidad del Estado, sea autónoma, como la Universidad de San Carlos, que es autónoma, pero sí la puede fiscalizar, ¿verdad? Ya que es su esencia, su razón de ser por la cual se creó este órgano. En el 251 encontramos regulado el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como vemos, pues su esencia, su origen está en la Constitución y bueno, es una institución auxiliar de la administración pública, ¿verdad? Y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, acá podemos ir notando, ¿verdad? Que cada órgano que se crea, en este caso, por mandato constitucional, pues tiene una función específica. Entonces, no existe un órgano que realice pues funciones iguales, ¿verdad? Sino que cada órgano se le asignan pues sus propias atribuciones. En el 252 encontramos regulada lo que es la Procuraduría General de la Nación, que bueno, como órgano del Estado tiene sus funciones de asesoría y consultoría, ¿verdad? A cualquiera de los órganos y entidades estatales, ¿verdad? Cuando una entidad del Estado tenga una duda en cómo actuar, entonces puede acudir a la Procuraduría General de la Nación para que éste pues le emita una opinión al respecto. En el artículo 268, ya es el último ejemplo de los constitucionales, aclarándoles, yo solo les consigné esto porque si no, no terminaríamos. Acá encontramos lo que es la Corte de Constitucionalidad. Esta es un tribunal, ¿verdad? Permanente, porque siempre pues está en funciones de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Es privativa, cuando escuchamos que es privativa es porque es especializada su función, ¿verdad? Se dedica específicamente a esto, a lo que es la defensa del orden constitucional. Entonces, por ejemplo, un juzgado civil su jurisdicción es privativa porque conoce en materia civil, ¿verdad? Un órgano en materia administrativa es privativo porque conoce específicamente en materia administrativa, se especializan en eso. Entonces, por eso son privativos. Por su estructura, los órganos pueden ser colegiados. Esto se refiere a que hay una pluralidad de personas. Yo les consigno acá, ¿verdad? De ejemplos, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, tribunales colegiados, ¿verdad? Ya que pues para tomar una decisión lo hacen en conjunto, ¿verdad? No es una persona quien toma la decisión, ¿verdad? La CC, por ejemplo. Vamos a ver el artículo 221 que les coloco yo acá. Todos estos artículos son de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 221 encontramos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Entonces, son tribunales colegiados porque la decisión las toman por mayoría. Y bueno, ese es un aspecto importante con relación a la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, porque están integradas por números impares, hablando de los magistrados, ¿verdad?, que integran dichos órganos. Es precisamente pues para tomar decisiones, ya que si fueran números pares, 14, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, y hubiese empate, entonces se complicaría pues para tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, normalmente los órganos colegiados siempre van a estar integrados por números impares. En el artículo 219 encontramos los tribunales militares, ¿verdad? Que actualmente pues sí existen en Guatemala, pero ellos únicamente ven asuntos de delitos o faltas cometidos por los integrantes del ejército. En el artículo 2
encontramos pues la Corte Suprema de Justicia, que bueno, se integra actualmente con 13 magistrados, cuenta con 3 cámaras, ¿verdad? Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Amparo de Antejuicio. Muy bien. Ahora, por los efectos jurídicos, los órganos pueden ser consultivos y a su vez también pueden ser deliberativos. Entonces, algunos órganos tienen ambas funciones, ¿verdad? Y otros en esta función de ser órganos consultivos. La Corte de Constitucionalidad es un órgano consultivo. Ese es un ejemplo de ello y ya lo vamos a ver. Y a su vez también es un órgano deliberativo, ¿verdad? Entonces, ya que se someten a su conocimiento, ¿verdad? Asuntos de los cuales ellos deben deliberar y tomar una decisión. A eso se refiere que son deliberativos. Ellos deben de resolver lo que se les está planteando y sus órdenes atadas, ¿verdad? Entonces, pues estos tienen funciones de consulta para las decisiones. Y como siempre, pues yo les coloco acá unos ejemplos. Vamos a ver el artículo 252, que este es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, como en el mismo artículo se establece, ¿verdad? Este es un órgano de consulta. Entonces, es un órgano consulta. Cualquier organismo o entidad estatal pues le puede hacer consultas en materia jurídica, pues para que éste les emita su opinión, ¿verdad? Al respecto. Y el órgano que consulta pues ya pueda tomar una decisión con base a lo que le sugiere, porque realmente no es vinculante, ¿verdad? Pero sí le da un parámetro pues para tomar la decisión correspondiente. El artículo 254, el gobierno municipal es ejercido por un consejo, el cual se integra por el alcalde, el síndico y concejales. Y bueno, y como sabemos, ¿verdad? Al respecto, el consejo municipal, a él se someten asuntos de conocimiento del municipio. Entonces, pues acá encontramos un órgano deliberativo. En el artículo 272, acá encontramos las funciones de la Corte de Constitucionalidad, específicamente relacionadas a esta clasificación. En la literal A encontramos que su función, una de sus funciones, ¿verdad? Porque tiene varias, conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra las leyes o disposiciones de carácter general, ¿verdad? Entonces acá pues se somete este asunto a su conocimiento y la Corte de Constitucionalidad pues debe deliberar al respecto. De igual manera, en la literal B del mismo artículo establece conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Entonces, acá, ¿verdad? En estas situaciones también debe deliberar y tomar una decisión al respecto y hacerla de conocimiento. En la literal E, acá sí ya es una función deliberativa, porque consultiva, perdón, porque establece emitir opinión, ¿verdad? O sea, es una opinión, no es una resolución vinculante u obligatoria. Establece sobre la constitucionalidad de los tratados, de los convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. En la literal H, también, ¿verdad? Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Entonces, en estos casos ejerce la función de ser un ente consultivo al emitir la opinión al respecto. Y otro ejemplo es siempre relacionado con la Corte de Constitucionalidad. Solo que esto lo vamos a encontrar en la ley de amparo.
en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, como una función de servitivo sobre la Corte de Constitucionalidad. En el artículo 171 establece opiniones consultivas. Facultad de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad y indica que podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad primero el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es decir, que un representante por los tres organismos del Estado. Entonces, acá lo primero es que deben de realizar la solicitud por escrita. Luego la Corte de Constitucionalidad pues va a solicitar información al respecto si tuviese alguna duda, alguna más información, ¿verdad? Que le pueda ayudar pues a tomar una mejor decisión para sugerirles. Y el plazo para emitir la opinión debe de ser dentro del plazo de 60 días siguientes a la presentación de la solicitud. No cumple, ¿verdad? Perfectamente pues esta clasificación y esta función de la Corte de Constitucionalidad de ser un ente consultivo. Ahora hablemos un poco con relación a la organización del Estado. Pues esta tiene su origen en el momento en el cual se organiza el Estado. En consecuencia, pues se plasma en la Constitución, como lo vamos a ver acá, ¿verdad? En esta diapositiva. Y para esta organización también existe lo que es una organización territorial, ¿verdad? El objetivo es la administración del Estado, ya que el Estado se divide en departamentos y a su vez en municipios, con el objetivo de lograr una mejor descentralización en la prestación de servicios públicos, ¿verdad? Que es la función esencial del Estado, prestar servicios para lograr el bienestar de sus habitantes. Entonces, por esta razón existe esta división en departamentos, ya que como sabemos, la pública es el dirigente o representante general del Estado. Sin embargo, pues él no se puede dar abasto a cumplir pues todas las atribuciones y conocer todas las necesidades de los departamentos, ¿verdad? Entonces se apoya en un gobernador departamental para conocer pues de más cerca, ¿verdad? Las necesidades del departamento y a su vez los departamentos se dividen en municipios. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que este sea dirigido por un alcalde municipal y como lo hemos visto, pues es una de las administraciones más importantes, ya que el alcalde al estar en un contacto directo con la población, pues puede conocer mucho más cerca las necesidades de la población y hacerlas llegar al gobierno central, ¿verdad? Entonces, esa es la idea básica de que exista una organización territorial. Y bueno, quiero comentarles que la organización del Estado está plasmada, como digamos, en la Constitución política. Y yo les coloco acá, ¿verdad? La división de nuestra Constitución política, así es bien, bien fácil, pues, apoyarse. Quienes tengan ahí su Constitución físicamente, pues, pueden ubicar esto, y si no, pues, que tengan esa información ahí bien a la mano, ¿verdad? Nuestra Constitución se divide en tres partes. La parte dogmática, la parte orgánica, que es donde, la parte orgánica es donde encontramos la organización del Estado. Por eso yo acá se la resalto en amarillo, ¿verdad? Porque esta es básicamente la que nosotros nos atañe conforme al tema que estamos viendo, pero es importante pues que conozcamos, ¿verdad? Que la Constitución tiene esta es su estructura básicamente. La parte dogmática, que es donde encontramos todos los principios, ¿verdad? Nuestros derechos civiles, políticos, individuales y sociales, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar estos derechos, derecho a la salud,
a la vida, a la alimentación, a la educación, a la justicia, ¿verdad? Un proceso justo. Todos estos derechos los vamos a encontrar plasmados desde el artículo 1 al 9. Mientras que la parte orgánica, que es donde se regula la estructura del Estado, esta lo encontramos regulado del 140 al 262, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar pues esta estructura y la parte práctica o pragmática la encontramos del artículo 263 al 281. En esta parte, pues aquí encontramos lo que son se le conoce como parte práctica, ¿verdad? Porque ya es la parte acción de nuestra Constitución. Acá podemos encontrar lo que es la ley de amparo, ¿verdad? Exhibición personal y de constitucionalidad, ya que como sabemos, pues son garantías, pues importantes para nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos. Entonces, acá encontramos eso, ¿verdad? La exhibición personal, que es otra garantía. Cuando alguien se encuentra desaparecido, ¿verdad? Podemos plantear, pues, esta garantía constitucional, de igual manera el amparo, por eso se le conoce como parte práctica, ¿verdad? Porque acá ya hacemos valer nuestros derechos. Las inconstitucionalidades, ¿verdad? Que se pueden plantear, por eso acá la función muy importante de la Corte de Constitucionalidad, así como la función del Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que realiza una función muy importante dentro de la función estatal en defensa de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, aquí encontramos esta parte práctica. Al inicio encontramos los derechos que en esta parte práctica podemos hacer valer y reclamar al Estado. Muy bien, con relación a la clasificación de las formas o sistemas de organización administrativa, vamos a analizar básicamente algunos elementos de esta clasificación, ¿verdad? Lo que interesa básicamente es que tengan claro de que existe estas formas o sistemas de organización administrativa. Sin embargo, quiero comentarles que en clases posteriores vamos a desarrollar específicamente cada una de estas formas o sistemas de organización administrativa, porque es importante que las conozcamos pues a fondo, ¿verdad? Entonces acá solo grosso modo como parte del programa vamos a conocer estas formas o sistemas de organización administrativa. La primera pues es la centralización, que bueno, esta consiste en que el mando es unificado, ¿verdad? Se unifica, se concentra en una sola persona, específicamente en el caso de Guatemala, el presidente de la República de Guatemala, ¿verdad? Es el ejemplo claro de esta centralización, ya que existen atribuciones que según la Constitución únicamente es el presidente de la República quien las puede ejecutar, ¿verdad? Entonces, a esto nos estamos refiriendo, a esta centralización específicamente dentro del organismo ejecutivo. La siguiente clasificación es la desconcentración. Entonces, aquí sí existe libertad de acción en asuntos técnicos. Sin embargo, no, este órgano no tiene una personería jurídica independiente del organismo ejecutivo, ¿verdad? Sino que depende siempre del organismo ejecutivo. Solo tiene libertad en ciertos asuntos técnicos. Y la descentralización, que este ya es el segundo paso, ¿verdad? A la realización. Acá sí ya se desliga completamente del órgano central, que es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Ya surge una autonomía para realizar sus tareas administrativas. Ya cuenta con una personería jurídica independiente del organismo ejecutivo. Y bueno, tiene libertad para realizar sus tareas, cuenta con un patrimonio propio, ¿verdad? Como la Superintendencia de Administración Tributaria, es un
La Contraloría General de Cuentas son entidades descentralizadas, ¿verdad? Ya que pues tienen independencia funcional y sí dependen en cierta manera de un control de parte del Estado, ¿verdad? Porque todos los órganos del Estado deben de estar en esta sujeción, no van a actuar en forma libre, ¿verdad? Sino que siempre deben de estarles rindiendo cuentas al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es ese ente principal, ¿verdad? Que su fin primordial pues es lograr el bienestar de sus habitantes. Entonces, por ende, debe de mantener un control hacia los órganos administrativos, ¿verdad? Los cuales se auxilian. El otro sistema es la autónoma. En Guatemala existe una autonomía limitada con funciones descentralizadas. Tiene su propia ley y se rigen por ella. Entonces, en el caso de Guatemala hablamos de que existe una autonomía limitada por la razón de que los órganos que según nuestra Constitución Política de la República son considerados entes autónomos cuentan con sus propios recursos, ¿verdad? Sino que dependen del presupuesto general del Estado. Entonces, cumpliendo con los demás requisitos, ¿verdad? Que tienen su propia ley orgánica, en ella se regula la forma en que eligen sus autoridades, tienen un patrimonio propio, pero el único requisito que no cumplen es el que generen sus propios ingresos. Y si los generan, pero es en una forma parcial, ¿verdad? Ya que no es suficiente la administración independiente de este órgano, que también debe de ser supeditado por la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sea un ente autónomo constitucionalmente hablando, no significa de que no esté sujeto a la supervisión, ¿verdad? Inspección de la Contraloría General de Cuentas. Y bueno, como ejemplo de ello, vamos a revisar el artículo 84 para confirmar lo de la asignación presupuestaria. Al respecto, establece asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor al 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Entonces, acá, ¿verdad? Podemos confirmar esta situación de que si bien, según nuestra Constitución, es un ente autónomo, pero tiene un presupuesto asignado constitucionalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es una autonomía limitada en el caso de Guatemala. Muy bien, veremos los elementos fundamentales de los órganos administrativos. Y estos pues son tres: los administradores o agentes públicos, competencia y la jerarquía. Con relación a los administradores o agentes públicos, pues son las diferentes personas físicas que se encuentran a cargo de un órgano administrativo. Como lo explicamos al inicio de la clase, cada órgano administrativo pues básicamente va a ejecutar las funciones a través de personas físicas, ¿verdad? Ya que un órgano, siendo una persona jurídica, pues como tal no puede actuar, entonces se auxilia de los empleados y funcionarios públicos para lograr el cumplimiento de sus atribuciones asignadas con base a su ley orgánica. Con relación a la competencia, es ese conjunto de atribuciones, de responsabilidades y funciones que el derecho asigna a un órgano administrativo, ¿verdad? Entonces, como sabemos que un órgano administrativo va a surgir a través de una ley, entonces en la ley pues se van a regular específicamente cuáles por las cuales fue creado, ¿verdad? Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, su función es verificar el cumplimiento, que los órganos ejecuten sus gastos con base al presupuesto que les ha sido asignado, ¿verdad?
para evitar pues lo que es la corrupción. Entonces, así sucesivamente, cada órgano administrativo pues cuenta con su ley en la cual se le asignan atribuciones. Esta competencia puede ser en razón de territorio, ¿verdad? O de la materia. Cuando hablamos de que es en relación de la materia, nos estamos refiriendo a qué materia en concreto debe de conocer este órgano, ya que, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, su función esencial es recaudar los tributos que son impuestos a través de las leyes que crea el Congreso de la República, ¿verdad? Ya que no se pueden, la SAT no puede cobrar un impuesto que no esté regulado en un... Entonces, esa es su función, esa es en razón de la materia, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas, su materia es otra, su materia es verificar la ejecución de gastos de los órganos estatales. El Ministerio Público tiene una materia específica, ¿verdad? Que es lograr el cumplimiento de las leyes del país. Entonces, a eso se refiere en razón de la materia. Y cuando nos referimos en razón del territorio, pues nos referimos al alcance que puede tener un órgano administrativo, ¿verdad? Si es a nivel nacional, si es a nivel departamental o a nivel de municipio, ¿verdad? En dónde específicamente tiene esa competencia para poder actuar. Muy bien, con relación a la jerarquía, es esta estructuración que se efectúa en los distintos órganos de un mismo ramo de la administración dotados de competencia propia. Entonces, como sabemos, ¿verdad? En un órgano administrativo deben de existir niveles jerárquicos con relación a los empleados o los funcionarios públicos, pues que están dirigiendo el órgano, ¿verdad? Ya que si no existiese un descontrol, ¿verdad? Todos quisieran mandar y no se cumpliría realmente el objetivo, ¿verdad? Se perdería ese poder de mando entre uno y otro, ¿verdad? Entre subordinados y subalternos. Entonces, existiendo esta jerarquía, pues el superior le puede dar instrucciones a todos los demás que tiene a su cargo, ¿verdad? Dentro del órgano administrativo, que sus con relación a la temática de hoy, pues yo les dejo acá una serie de 5 preguntas, ¿verdad? Pues para que las puedan contestar y pues que les sirva de apoyo pues para estudiar, ¿verdad? No se vayan a confiar de que son preguntas de examen, ¿verdad? Como puedan que sí. Bueno, la verdad es que eso ni yo sé qué preguntas les van a venir, pero bueno, yo se las doy para que les sirva de apoyo. La pregunta número 1 indica que son las diferentes personas físicas que se encuentran a cargo de un órgano administrativo. La número 2, conjunto de atribuciones, responsabilidades y funciones que el derecho asigna a un órgano administrativo. Número 3, tiene origen en el momento en el cual se organiza el Estado y en consecuencia se plasma en la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución se establece la organización del Estado? Entonces acá, como se recuerdan, ¿verdad? En la clase yo les indiqué que la Constitución estaba dividida en 3 partes, entonces ahí ustedes deben de verificar. Mencione 2 ejemplos de colegiados. Entonces estas son las preguntas para que las puedan pues contestar, por favor. No es necesario que me las envíen, ¿verdad? Eso es solo para que les quede a ustedes como una referencia de los contenidos que hemos revisado. Y para los que no estuvieron al inicio, solo indicarles que a partir de esta clase, pues ya entra como contenido para lo que es el segundo parcial. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta para el estudio correspondiente. Y bueno, de mi parte, pues ha sido todo para la presente clase y siempre darle las gracias, ¿verdad? Por estar al pendiente del curso y pues estar acá recibiendo la clase. Les deseo una feliz
tarde, noche y muchas bendiciones.